Continuamos con esta tercera parte Vaya, de la clase del día de hoy. Me estaban preguntando antes de iniciar la grabación que reconfirmara si se mantienen las políticas de evaluación que habíamos dado. Yo les había comentado que sí. El 10% que va a ser la entrega de una base de datos implementada dentro de el Postgres. Usted la hace y me la entrega. Una base de datos implementada en Postgres, para yo conocerla. Eso será el próximo jueves. La fecha es jueves 18 de junio. Y el próximo sábado 20 de junio, entonces sobre esa misma base de datos que yo le hice una revisión previa, yo le pediré que por favor haga una o más consultas dependiendo del caso, donde extraiga información de esa base de datos. O sea, la base de datos debe estar no solamente el esquema, sino debe tener registros adentro para poder, debe tener registros adentro para poder hacerla. Me está preguntando Steven que cómo se envía. Ya les muestro cómo se hace para enviar la base de datos. Precisamente pensaba mostrarles porque hay un mecanismo que es muy fácil de hacerlo y para que ustedes no breguen. Vamos a mirar de una vez. Supongamos que estamos en la base, usted tiene ya su base de datos, supongamos esta base junio 4. Entonces usted sencillamente viene y le dice backup. Profe, creo que no estoy cargando la pantalla. compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo, qué pena. Ya comparto. Me paro en la base de datos que quiero, a la cual le quiero sacar un backup. Entonces, ustedes hacen toda su base de datos, la llenan ponen las tablas que deseen, con las relaciones que deseen. Mínimo, pues obviamente está el esquema y aquí en tablas aparecerán las tablas con los datos. ¿De acuerdo? Ya esperemos que cargue. Lo que ocurre es que mi internet empezó a fallar un poco. Está llena su base de datos completa. Y usted lo que me quiere es mandar toda la base de datos. Entonces separa en la base de datos, hace clic inverso y le dice backup. Y él le va a poner este cuadro de diálogo. Por ejemplo, pongámosle base prueba, base backup. ¿Qué soy? 13. Ustedes le pondrán un nombre que yo creo que diga, ojalá su nombre, ¿no? Aquí puede escoger en qué carpeta lo quiere poner. Supongamos que yo la quiero poner, ahí está pues por defecto en la supongamos que yo lo quiero poner en descargas, no sé. O aquí en el escritorio. Aquí le digo en qué formato, díganle que en SQL, él por defecto lo trae que en SQL. O sea, solamente es escoger la carpeta y luego decirle crear. Ah, perdón, escogí la carpeta, pero entonces ahora le dije base junio 3 y le dije en qué carpeta, ¿no? Voy a ponerla aquí en mis documentos para no brigar. Pero ahora no veo por qué no me está dejando. Me deja hacer el backup, pero si cambio de carpeta, si me voy a carpeta, no me deja seleccionar otra. No sé el por qué. Este es mi disco duro. Voy a poner una nueva carpeta ahí, por ejemplo. Es que no quisiera que pero no me la deja. Pareciera que solo la pone en donde por defecto es que es en document. Bueno, hagámosla ahí en document y luego se trastea el archivo. Le digo backup.
Y si, listo, ya el backup estuvo hecho. Entonces, sencillamente el que genera, si vamos aquí a documentos, por aquí genera una base de datos, véalo, backup junio 13. Con ese backup, luego yo puedo recuperarla diciéndole restore. Lo que ocurre es que no lo generó como XML, como SQL. Vamos a volverlo a hacer a ver qué fue lo que hice mal. Le digo backup, le pongo el nombre, pongámosle copia ejemplo. Ah, ya, en formato no le dije, no, pero en formato no tenía que decirle, él lo toma por defecto como SQL. Esto lo dejamos como estaba, ahí no tengo que moverle nada. O tal vez ponerle aquí el nombre. Ajá. O sea, lo mejor es hacerlo entonces así, vea. Vengo aquí en lugar, le pongo el nombre directamente aquí en la carpeta, entonces lo voy a llamar, supongamos, copia junio 13. Aquí selecciono que sea SQL, para que incluso se vea, y le digo crear, crear. Ahora sí ya viene y me dice aquí cómo se llama. Aquí puedo dejarle así el custom que tenía. Cuando le digo backup, me dice que ya lo creó. Vamos a mirarla en documentos, ¿cierto? ¿Cómo la llamé? Copia junio 13 fue este. Voy a abrirlo con alguna editora y con el que uno quiera abrirlo. Voy a abrirlo con el blog de notas porque no sé, no está tomando la extensión, se muestra las propiedades. Debería decir extensión SQL y no me gusta que no lo muestre. Ah, no, sí, es SQL. Ese es el archivo, ese es el backup. O sea, eso es lo que usted me manda, ese archivito que se genera. Si yo lo quiero recuperar, ¿qué hago? Pues entro acá, creo una base de datos y le digo, hoy que es 13. Creo la base de datos y le voy a decir restore. Backup es para hacer la copia. Cuando ya tengo la base de datos creada, aquí le puedo decir restore. Aquí selecciono el archivo. Creo que era esta. Y le digo restore. Si vemos los esquemas, aquí ya tengo la misma base de datos que tenía. ¿Sí se dan cuenta la vuelta que hice? O sea, la base de datos de junio 4 creé un backup y luego sencillamente si yo quiero tener aquí en mi computador su base de datos, ¿qué hago? Creo una base de datos y le digo restore y abro ese archivo que usted me mandó. ¿Les quedó claro o hago de nuevo el procedimiento? Por ejemplo, voy a coger esta que dice base de datos M13. Fíjese que esa tiene un montón de tablas, ahí una de esas se llama bodega, por ejemplo. Una base de datos que dice para hacer una API REST de programación móvil. Voy a sacarle una copia a esa. ¿Quién me repite los pasos, porfa? ¿Qué hago? Me paro en la base de datos y ¿qué hago? ¿Quién me repite? ¿Qué tengo que hacer?
clic inverso, nomás clic inverso y le digo backup. Cuando le doy clic en backup, me abre este cuadro. Hago clic en los punticos, selecciono en cuál carpeta, supongamos ahí documento, y le voy a decir copia APPM13, creo que se llamaba así, la base de datos. Y ya. Aquí por defecto tiene seleccionado SQL, se lo deja. Le dice crear. Viene para acá y le dice backup. Y listo. Ya en este momento terminó. Si vamos y miramos, allá tiene que estar, ¿saben por ahí? Véanla. No, esta, copia app M13. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Preguntas. Entonces ahí viene todo lo que tiene mi base de datos. Si quisiese recuperarla, voy a hacer nuevamente el proceso porque a alguien de pronto le interesa que una persona le mande a otra, o que usted baja una de internet. Entonces, ¿usted qué hace? Crea la base de datos, le pone el nombre, entonces, llamemos la copia de, María, copia de base de datos de app M13 y la creo. Creo la base de datos vacía. Y luego, sencillamente, ¿qué hago? Cuando ya la procese y la cree, que ya está acá creada, se para en ella y le dice restore. Backup es para hacer la copia y restore para restaurar una copia. Sencillamente aquí en archivo, nombre de archivo, lo busca. Aquí le dice que muestre los archivos. Ahora no encuentro ninguna. Ah, ya. Lo que ocurre es que por defecto, fíjese que dice formato backup y el que yo usé fue SQL. Entonces aquí ya la encuentra. Selecciona la que quiere restaurar. Fíjese que ahí tengo varias copias. Y le dice restaurar. Busca el archivo. Es lo único que hemos hecho hasta ahora. Simplemente tiene que mirar que aquí diga SQL para que le aparezca el script de SQL. Lo selecciona y aquí le dice restaurar. Y él en ese instante se le trae la base de datos completica. Ahí ya acabo de traerla. Si vemos en las tablas, debe tener las 12 tablas del framework de Django que yo estaba haciendo. Fíjense, ahí están. Preguntas de cómo se puede crear el backup o cómo restaurarlas. ¿Les queda claro eso, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, y queda claro entonces cómo va a ser la evaluación. Usted el jueves me envía ese backup, el script de SQL. Repito, la base de datos usted puede hacerla de cero, puede... lo importante de una base de datos es que usted conozca bien. ¿Por qué tiene que conocerla bien? Porque luego tiene que hacerle consultas. Y la única manera de uno hacerle consultas a una base de datos es a que por cuál correo se envía. Una buena pregunta. Por el que hemos estado enviando todo. Ustedes, todo lo que no son evaluaciones, ustedes lo que no son evaluaciones me lo están enviando a profe Omar Porti, ¿cierto? Sí, profe, le estamos enviando ese correo. Y la consulta no me la tendrán que enviar, la consulta me la sustenta cada uno por acá y de una vez se la califico. Profe, sobre eso, digamos, entonces el jueves ¿qué va a ser? ¿El La base de parcial datos. o qué? No, el jueves es el 10%. Esa es la base de datos. El jueves es 10%. Y ese es el trabajo. Y el parcial va de 20%, es el sábado. Y el sábado sería el 20%. Sí, señor. Ah, Profe, una pregunta. y el parcial va a ser que usted dijo. Claro, eso es lo que le estaba explicando ahorita. Usted me manda su base de datos y a cada uno yo sobre esa base de datos, que es la de cada uno, le digo qué consulta haga. Usted se va y la hace, damos un tiempo. Y luego nos conectamos para que usted me la presente, me la explique. Yo puedo ahí ya en caliente decirle, ¿y qué pasa si le cambiamos tal cosita? Me interesa saber que usted sabe cómo que no, en otras palabras, que no se la hicieron.
Eso es, Ah, ok, profe. eso es Ah, lo es que que se esa trata. parte era lo que no le había entendido mucho, porque ¿qué? Espere. Porque es que estaba aquí ayudándole a un vecino a hacer unas multiplicaciones, entonces no le había puesto cuidado en esa parte. O sea, tenemos que hacer la base de datos para el sábado Para el y usted jueves, nos pide la digo, sustentación, para o el sea, jueves. para el jueves. Y el, Sí. y el Y eso no sábado. para el 10. ¿Usted qué tiene que hacer del jueves al sábado o antes? Practicar, hacerle consultas a su base de datos, conocerla muy bien. Yo pongo las consultas y en la medida, el Ah, primero que termine me escribe, profe, ya terminé. Yo estaré ahí conectado, le evalúo. Y así van terminando hasta un sábado ok, profe. máximo. ¿De acuerdo? Pero una Listo, profe. pregunta. Sí, cuénteme. O sea, uno la puede buscar la base de datos en internet y la crea Sí, uno también. sí. Puede crearla o puede bajarla de internet. Lo importante es que usted la O conozca sea, muy bien. uno le va a enviar a ustedes, son las tablas creadas Lo que estaba en el explicando programa. ahorita, usted va a hacer el backup y me lo envía, un SQL, un script SQL. Ah, listo, ya. ¿Vale? Sí, ¿Alguna gracias. Eso pregunta es. por ahí? ¿Está claro para todos? Bueno, sigamos mirando Sí, consultas. profe, sí, señor. Esta es la base de datos sobre la que hemos venido trabajando, creo. Vamos a mirar que sí tenga las tablas y que estén llenas. Sí, esa es. Seguramente es esa. Tiene los 12 departamentos. Y yo creo que no vale la pena mirar, pero por seguridad miremos que tenga los 26 empleados. Bueno, estábamos haciendo esta consulta cuando se fue. Cuando se nos terminó la llamada. ¿Qué pasa si yo pongo esa consulta? La estábamos analizando. Es una consulta similar a la anterior. Yo había hecho esto para que se vea mejor porque es que así fraccionada, pues como que nos cuesta más verla. Entonces, todo esto es una subconsulta. De aquí en adelante se llama PD. Esa subconsulta incluso no va a utilizar ningún nombre. Va a sacar los dos atributos, los va a sacar de J. Esa subconsulta solo la va a utilizar aquí en el filtro. La primera pregunta que le estaba haciendo era ¿qué hacía esta subconsulta? Veíamos que mostraba unas cédulas y que si no le ponía grupo por, mostraba 25 cédulas. Curiosamente no muestra la de alguien, no asocia con alguien. Vamos a hacer un ejercicio aquí interesante. Vamos a ponerle otro campo. Vamos a decirle que de la tabla S, que hay dos tablas empleados, si se dan cuenta, muestre nomen, creo que se llama, el nombre del empleado. Voy a volverla a correr y seguramente eso ya nos permite entender algo. Porque al principio uno ve eso como muy, fíjese, aquí que está diciendo que Luis Pérez tiene por empleado a este señor, por jefe, perdón. Luis Pérez tiene de jefe a alguien con cédula 31840269. Rosa Angulo de jefe tiene a la misma persona. Darío Casas también, Carla López también. Carlos Rosso tiene de jefe a este. En otras palabras, ¿qué me está dando esa consulta hasta ahí? Así como la corrí, lo que está seleccionado. Venga, lo resalto en un cuadro. Lo que me está diciendo esa consulta, de acá a acá, es quién es el jefe de cada empleado. Pero fíjese que como si revisamos la tabla empleado tiene varios atributos. La tabla empleado, si la revisáramos completa, que no la voy a revisar completa, pero un atributo, por ejemplo, es, el primero es número de identificación, creo que es así, del empleado. Hacerlo con otro color porque ese color no es que se vea muy bien. Número de identificación del empleado. Otro atributo que tiene es nombre del empleado. Listo. Hasta ahí no tenemos discusión, ¿cierto? Atributos que nos acordemos que tiene. Por ahí tienen unos salario del empleado.
Y por aquí tiene otro que se llama jefe IT. Dice algo así como identificador del jefe, quisiera decir, pero lo que quiere decir es la cédula del jefe. Bueno, también tiene por aquí uno que dice código del departamento. Así que me sé los atributos, son de los atributos de la tabla. ¿De qué tabla estoy hablando ahí? De la tabla empleado. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que un empleado tiene su cédula, su nombre, su salario y también tiene un campo que es este jefe IT, que dice cuál es la cédula de su jefe. A eso se le llaman consultas recursivas. ¿Por qué es consulta recursiva? Porque fíjese que aquí que estoy diciendo básicamente que lo que se van a utilizar es 2 veces la misma tabla. ¿Sí se dan cuenta? Dice, la tabla empleado llame la E y llame la S. ¿Dónde está el truco aquí? Está diciendo donde de que ir a sacar la información. Acuerden que los jefes también son empleados. Entonces, ahí lo que utilizó fue 2 veces la tabla de empleado. En la una la llamó E y en la otra S. De S va a mirar quién es el jefe de cada persona. Y de E, lo que va a sacar es el nombre, la cédula, perdón, de ese jefe para poderlo asociar. Eso básicamente es lo que va a hacer, fíjese. De E coge la cédula del empleado y de S coge la cédula del jefe. Voy a correrla nuevamente porque esta consulta es, digamos que abstracta. Las consultas recursivas son complicaditas. ¿Qué me está mostrando? Todo de la tabla S. En otras palabras, ¿qué saca de S? En S tiene la información, repito, en ese tiene la información como tal de cada empleado. ¿Y de qué va a tomar? De ese va a aprovechar para mirar la cédula de ese empleado, del empleado que actúa como jefe. Repito, del que actúa como jefe. Entonces, sencillamente aquí, ¿qué le está diciendo? Que coja la cédula del jefe del empleado y el nombre del empleado. Aunque el nombre no va en la consulta original. Fue que yo se lo puse para explicarles. Este campo en la consulta original no va, apenas estamos intentando explicarle a su consulta. Y solo hasta acá, sin mirar el grupo ni nada de eso. De manera que aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Todas las cédulas del jefe de cada empleado. Ahora, en la consulta original, simplemente, ¿qué les interesaba? Mostrar las cédulas de los jefes. Ay, perdón. Entonces, por eso, cuando yo la ejecutaba hasta acá, mostraba para cada empleado, y la razón de por qué son 25 es porque la gerente no tiene jefe. La gerente tiene null como jefe. O sea, tiene en blanco el espacio de jefe porque ella no tiene jefe. Entonces, por eso no aparecen los 26 empleados, sino los 25. De manera que aquí tengo el listado de todo, para cada empleado de qué jefe son. Cuando ya le pongo el agrupe por, lo que voy a obtener es el listado de todos los que son jefes, sin que se repita. Porque recuerde que una misma persona era jefe varias veces, entonces le estoy diciendo agrúpelo por identificador de jefe. O sea, para que no repita, supongamos el 16.759.060, jefe de varios, aparece varias veces, y ya lo agrupó por ese atributo. Y como si fuera poco, aquí le está diciendo que los filtre. Bueno, ese filtro pues va a dar lo mismo en últimas porque está diciendo que el que tenga más de un empleado, que aparezca más de una vez, y todos aparecen más de una vez, da lo mismo, con filtros y filtros. Si aquí era, por ejemplo, más de 4, si ya la cosa cambiaría porque solo mostraría aquellos que sean jefes de más de 4 personas. Mire, solo estos 3 tienen a su cargo 4 o más personas.
Si le digo que 2, vamos a ver cuántos tienen a cargo, más de 2. Pero como estaba la consulta original, pues el having sobra. Porque obviamente todos los que aparecen ahí es porque por lo menos tienen 1. Y aquí está diciendo mayor o igual que 1. En este caso, si se dan cuenta, con having o sin having me dan los 6 que son jefes. Listo, ahí me devuelven las cédulas de los jefes. Pero, ¿qué es lo que yo quiero ver? La identificación y el nombre del empleado. Entonces, ¿qué ocurre si ya lo ejecuto todo? Estos son identificación y el nombre del empleado, que son jefes. Fíjense que de la tabla J saca la información de ellos. Aquí simplemente que dice que ese empleado aparezca aquí en la subconsulta P como jefe. También podría haberlo escrito donde in. Esa es otra forma de escribir la consulta. Venga, se las escribo así y se van a dar cuenta que nos va a dar lo mismo. De empleado y aquí escribir dónde. Y este campo, cédula del empleado, esté en y se pone esa subconsulta. ¿Qué me devuelve esta subconsulta? Esta subconsulta me devuelve el listado de las cédulas de los que son jefes. Y aquí simplemente le estoy diciendo, muestre los empleados aquellos que son jefes. Ejecutémosla y verán que nos da lo mismo. Bueno, quitémosle el alias que ahí ya no opera. ¿De acuerdo? Fíjese, ahí me está mostrando los mismos 6 jefes. Entonces, esta consulta, eso también es importante, que las consultas pueden haber muchas formas de hacerlas. Esta consulta y esta me arroja exactamente los mismos resultados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Aquí quieren hallar los departamentos que no tienen empleados, pues entonces lo que quieren es insertar 2 nuevos departamentos y que no tienen empleados, sí. Entonces van a insertar el departamento 13 y el 14. ¿Cómo se inserta? Ya nosotros lo habíamos visto. Vamos a hacer un insert to. Fíjese, se van a insertar estos valores. Departamento con código 6000, se llama transporte en Cali, sin director ni nada, no tiene empleados. El 7000 de compras de Cali, sin director de nada. Hagámoslo. Sencillamente el que va a insertar 2, voy a borrar todo esto para que no se nos recargue tanto. Mire, entre paréntesis van, este es el primer registro y este es el segundo. Si hacemos aquí un select, todo, de departamento, hasta este momento es lo que me va a mostrar, son 12 departamentos que hay. Vean los 12. Ahora le voy a insertar 2 más. Ya los insertó. Si vuelvo y le hago la consulta que nos muestre el departamento, ahora va a haber 14. Pero estos sin nadie, ni siquiera tienen un director asociado. ¿Para qué eso? Porque ese ejemplo de consulta precisamente quiere mostrar eso. Quiere que muestre el número de empleados por departamento. Entonces, fíjese, la consulta es esta, hasta acá. Vamos a correrla. Para eso fue que, repito, ¿para qué modificó esto? Simplemente para tener 2 que cumplan con que no tienen departamentos. Pongamos la consulta, entonces, ¿qué quiere? Nombre del departamento y cuántos empleados. Bueno, dejemos aquí de la tabla de departamento, junto con una subconsulta, y ahí aparece un actor cuya sintaxis es, pues, nueva también para ustedes.
que era donde yo quería llegar. Primero lo voy a correr. ¿Qué es esto? El join. Bueno, hay muchas formas de escribir el join. Esta es la más larga y la como que mete más miedo, pero todas se hacen de la misma forma. Ahorita miramos un poquitico del join. ¿Aquí qué me está diciendo? Fíjense que me está diciendo, muéstreme de la tabla de departamento el nombre del departamento. Y de esta subconsulta, cuente por un campo que se llama número de identificación del empleado. Si corremos solo esta subconsulta, que es la que tiene algo nuevo ahí, miremos qué hace esa subconsulta. Voy a tratar de ampliarla, ampliar el espacio y de ampliar hacia arriba. ¿Cuántos registros tiene? 28. Alguien dirá, ¿y eso? ¿De dónde salían esos 28? ¿Cuántos empleados teníamos nosotros inicialmente? 26, ¿cierto? Sin embargo, está diciéndole que coja, fíjese que dice seleccione todos los campos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen los 4 campos de la tabla de departamento. Y lastimosamente no puedo correr porque congelé la pantalla, pero hacia acá están todos los campos de la tabla empleado. Porque él está diciéndole que haga un natural join, un full join entre departamento y empleado. Aquí está el natural, pues es para decir que no ponga, pero las dos palabras fundamentales es el join, porque hay muchos tipos de join, y el full. Ya luego miraremos qué hace el full. Eso es lo que pretendo hacer en este rato, explicarles un poquito acerca de la teoría de los distintos tipos de join. Ya con eso culminamos nuestro curso, porque ya con que sepamos eso, pues habremos avanzado bastante. Por lo menos, como les digo, el curso se llama Fundamentos de Base de Datos. Ya quienes desean aprender profundamente a hacer consultas tienen que empezar a practicar mucho. Bueno, listo. Tenemos el join. El join lo que hace es unir. ¿Qué tablas une? La tabla empleado con la tabla, perdón, la tabla departamento, porque él tiene en cuenta quién aparece de primero, con la tabla empleado. Y fíjense que por eso aquí aparecen de primero los atributos de departamento y luego los atributos de empleado. Ahora, ¿qué es lo interesante ahí? Yo creo que vamos a dedicar unos 20 minutos a hacer una nueva base de datos para entender los conceptos de full, de join, todo lo que tiene que ver con join. Entonces, vengamos, creemos aquí rapidito una base de datos. Pongámosle un nombre cualquiera. Explica join. Y vamos a ponerle por lo menos, pues, lo que nos interesa, 2 tablas. Con 2 tablas ya, porque el join se hace entre tablas, o sea que necesito tener por lo menos 2 tablas. Voy a crear las mismas tablas de este caso, sino que le voy a poner poquitos valores porque si no, no acabaríamos nunca, y poquitos atributos. Entonces, aquí en tablas voy a crear 2 tablas. Una que se llame empleado, para hacer la analogía con la que estamos usando. Que tenga que, solo le voy a poner 2 columnas. La cédula del empleado, pongámosla de tipo text, eso no importa. Y la otra, el nombre. Llamémosla nombre del empleado, como para que nos quede parecido a lo que tenemos en el otro lado y luego nos quede fácil hacer la analogía. Pongámosle a esta señora de llave primaria. Listo. Ahora, tenemos la lista de empleados. Ahora voy a crear una tabla que se llame departamento. Ah, pero
Voy a tener que hacer un alter table porque me faltó un campo. En departamento, ¿qué le voy a poner? El código del departamento. Voy a ponerlo de tipo text para tampoco agregar todo, ponerlo de text y que luego me quede fácil. Y el nombre del departamento. También de tipo text. ¿Qué me faltó? Aquí en empleado he debido poner, entonces, en columnas me faltó ponerle columnas. Voy a crear otra columna que se llame Dev Trabaja. O voy a llamarlo así. Incluso podría llamarse con el mismo nombre que se llama aquí el código para que veamos que se pueden llamar igualitos. Voy a ponerle aquí code. Campo code de tipo text. Todo lo puse de tipo text. De manera que ya la cédula tiene 3 y tengo que poner un foreign key. Hubiese sido mucho más fácil si lo hubiera hecho todo al tiempo, pero bueno, de tipo foreign key. Llamémoslo foreign key empleado departamento. Pero de paso ahí ven cómo se pueden hacer un alter table cuando se necesite. Entonces, la columna código en la tabla empleado va a hacer referencia a la tabla departamento, la columna código. Listo. Ya tengo las tablas hechas. ¿Preguntas hasta ahí? Yo creo que está claro porque ya hemos hecho eso muchas veces, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a meter